¿Cómo están todos? Bienvenidos al curso de Cálculo 1. En esta oportunidad resolveremos el repaso del examen parcial. Problema número 1. Aquí tenemos una curva que está dada en forma paramétrica, con t que pertenece desde el 0 hasta el más infinito. Determine el diferencial de y con respecto de x cuando t es igual a 4. Recuerden que para esto tenemos una fórmula. El diferencial de y con respecto de x, según la fórmula, es diferencial de y con respecto de t entre el diferencial de x con respecto de t. El diferencial de y con respecto de t. Observemos aquí tenemos t cuadrado por e elevado a la t. Así que aplicaremos la derivada de una multiplicación. Aquí tenemos el primer factor y aquí tenemos el segundo factor. Derivada del primer factor, en este caso es 2t, multiplicado con el segundo factor. Luego más el primer factor, que es t cuadrado, multiplicado con la derivada del segundo factor, o sea de e a la t, que es el mismo. Ahora, el diferencial de x con respecto de t. Aquí tenemos la suma y por supuesto vamos a aplicar la derivada de cada sumando. Tenemos la derivada de la raíz cuadrada. Recuerden que es simplemente el 1 entre 2 veces raíz de t. Y la derivada de 1 que es 0, más 0. Ahora lo único que nos queda es evaluarlo. Tenemos que el diferencial de y con respecto de x evaluado cuando t es igual a 4. A veces nos preguntan cuando x toma un valor o y toma otro valor. Por ejemplo, si t fuera 4, x vale 3 y y vale 16e elevado a la cuarta. También te pueden pedir que lo evalúes en un punto x, y, pero de todas formas necesitas encontrar el valor de t. En este caso ya es directo, nos dicen quién es t. Lo único que nos queda es reemplazar. Tenemos a 2 multiplicado con 4 por e elevado a la 4 más 4 elevado al cuadrado por e elevado a la 4 entre 1 sobre 2 veces raíz de 4. Podemos sumar en el numerador. Aquí tenemos 8 y aquí 16, en total 24. 24e elevado a la 4 entre 1 sobre 4. Al simplificar todo esto, recuerden que pueden multiplicar extremo con extremo porque están dividiendo un par de fracciones. Nos queda que el 24 se multiplica con el 4 y el 1 se multiplica con el 1. Claro, aquí tendrían que colocar entre 1. Y así tenemos 96e a la cuarta. ¿Tenemos resultado? Por supuesto. Aquí está. Problema número 2. Se hace una curva dada en forma paramétrica. En este caso t pertenece a los reales. Determine la segunda derivada de y con respecto de x. Para esto también tenemos fórmula, pero necesitamos a la primera derivada en primer lugar. Entonces necesitamos al diferencial de y con respecto de x. Y la fórmula, recuerden que es diferencial de y con respecto de t dividido con diferencial de x con respecto de t. Vamos a derivar el y con respecto de t. Aquí lo tenemos. En este caso sería la derivada de esta suma de potencias. Derivada de cada sumando, por supuesto. Y tenemos 6t elevado a la 5 más 3t elevado al cuadrado. Debajo, la diferencial de x con respecto de t. Nuevamente tenemos aquí la derivada de cada sumando. Y así nos quedaría 3t al cuadrado, ya que la derivada de menos 1 es 0. ¿Podemos simplificar? Por supuesto que sí. Esto me quedaría 2t al cubo más 1. Voy a pasar a 3t cuadrado a dividir a cada sumando que está en el numerador, por supuesto. Y obtenemos 2t cubo más 1. Ahora sí, el diferencial cuadrado de y con respecto de x cuadrado, según la fórmula, es el diferencial de ¿quién? Del diferencial de y con respecto de t. Nuevamente todo esto con respecto de t. Y dividido con el diferencial de x con respecto de t.
¿Qué quiere decir? Que debo obtener la derivada de lo que está aquí con respecto de t. Bueno, aquí tenemos nuevamente una suma, así que la derivada de cada sumando. En este caso sería 6t elevado al cuadrado más 0, porque la derivada de 1 es 0. Mientras que aquí debajo obtenemos que diferencial de x con respecto de t nuevamente es 3t cuadrado. Al simplificar nos queda 2. ¿Tenemos respuesta? Por supuesto que sí. Problema número 3. Un poste de 5 metros de altura tiene un farol en la parte superior. Un hombre de 1,65 metros de estatura se acerca al poste caminando a una rapidez de 1,2 metros por segundo. Cuando la distancia de la base del poste al pie del hombre es de 4 metros, ¿cuál es la razón de cambio de la longitud de la sombra? Para resolver este problema de tasas de cambio relacionados, necesito un gráfico que me ayude a expresar todo este problema. Bueno, necesito un farol, por ejemplo este. Bien, necesito el suelo, voy a suponer que es todo esto. Necesito al hombre caminando hacia el farol, por ejemplo este. Necesito indicar que la rapidez es de 1,2 metros por segundo, dirigiéndose al farol. 1,2 metros por segundo. Necesito a la sombra. Bueno, si este es el foco y este es el hombre, podemos proyectar la sombra de la siguiente forma. Con ayuda de esta línea, tenemos que la sombra sería desde este punto hasta este punto. Todo esto corresponde a la longitud de la sombra, que le voy a llamar S. Pero para no confundirlo con S de segundo, ¿de acuerdo? Voy a colocarle alguna otra letra. Por ejemplo, Z. ¿Sí? Vamos a considerar que la longitud de la sombra es Z, es variable. Por supuesto, va a cambiar de acuerdo como el hombre se acerque al farol. La estatura del hombre, vamos a colocarlo aquí, desde este punto hasta este punto, es de 1,65 metros. Lo que necesitamos es transportar este dato de la rapidez del hombre de 1,2 metros por segundo hacia algún elemento geométrico de esta figura. Por ejemplo, llamo a todo esto X porque va a empezar a cambiar. Si el hombre se dirige hacia el farol con una velocidad de 1,2 metros por segundo, entonces quiere decir que la longitud desde este punto hasta la base del farol también disminuye a esa velocidad. Entonces con esto ya armamos un nuevo dato. El diferencial de x con respecto del tiempo es igual a menos 1,2 metros por segundo. Y algunos de ustedes dirán, ¿por qué menos? Porque está decreciendo. No está creciendo x. Y profesor, ¿cómo sabe que está decreciendo? Porque el hombre se está acercando al farol. No se está alejando. Tengo este dato y necesito relacionarlo con z, que es la longitud de la sombra, de alguna forma. Porque a mí me piden diferencial de z con respecto del tiempo, que es la razón de cambio. Voy a colocar aquí lo que piden. Evaluado cuando x es igual a 4 metros. ¿Por qué x dirán ustedes? Cuando la distancia de la base del poste, o sea, lo que está aquí, al pie del hombre es de 4 metros. El pie del hombre está aquí y la distancia está dado por x. Por eso es cuando x sea 4 metros. Esto es lo que me piden y voy a relacionar x con z utilizando la semejanza de triángulos. Por supuesto, voy a llamar a este punto A, este punto B, este punto C, D y E. Nosotros tenemos que el triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. Con esto tengo lo siguiente, que el AB sobre el DE va a ser igual al AC sobre el S. Claro, de esto podemos obtener
veamos primero veamos la distancia desde el punto A hasta el punto B, o sea, la altura del farol. Claro, nos faltó anotar y esto va a ser 5 metros. Bien, tenemos eso entonces, 5 entre el DE. DE es 1,65. Este va a ser igual. Ahora AC, de A hasta C, tenemos aquí a X más Z. Y por último, EC, desde E hasta C, tenemos a Z. Voy a tratar de reescribir de otra forma esta expresión. Aquí tenemos a 5Z, que va a ser igual a 1,65 X más 1,65Z. Podemos pasar a restar entre comillas el 1,65. Bien, tenemos a 5Z, a 5 menos 1,65. Que sería 67 sobre 20. Colocamos aquí 67 sobre 20Z, que es igual al 1,65 por X. Bien, lo que tengo que realizar ahora es la derivación implícita. Tenemos a 67 sobre 20 diferencial de Z igual al 1,65 diferencial de X. Pero recuerda el truco, podemos dividirlo con el diferencial de T. Y luego, ¿qué necesito? Reemplazarlo cuando X es igual a 4 metros. Lo reemplazamos. 67 sobre 20 diferencial de Z con respecto del tiempo cuando X es igual a 4 metros. Este va a ser igual a 1,65 por el diferencial de X con respecto del tiempo cuando X es igual a 4 metros. Pero ¿sabes qué? No importa dónde reemplaces a esta función, porque esta es una función, ojo. No importa porque esta es una función constante. Aunque lo evalúes en 5 metros o 6 metros o 1 metro, siempre te va a dar menos 1,2 metros por segundo. Así que vamos a hacer el cambio. Esto implica lo siguiente, que el diferencial de Z con respecto del tiempo, cuando X es igual a 4 metros, va a ser igual al 1,65 multiplicado con el menos 1,2 metros por segundo entre el 67 sobre 20. Y como resultado tenemos un aproximado de menos 59, menos 0.591 metros por segundo. ¿Tenemos respuesta? Por supuesto. Este es. Ten en cuenta algo. Nos piden la razón de cambio. La razón de cambio es la velocidad, que puede ser tanto positivo como negativo. Lo negativo nos está indicando que la sombra está decreciendo. Si nos piden la rapidez, eso es otro detalle. La rapidez es el valor absoluto de la razón de cambio. Si me hubieran pedido la rapidez, entonces yo hubiera marcado el 0.591, porque tiene que ser positivo. Pero en este caso es la razón de cambio. Problema número 4. Un recipiente tiene la forma de cono circular recto invertido, con 2.5 metros de altura y 4 metros de diámetro en la boca del cono. El recipiente contiene agua en su máxima capacidad. Del recipiente sale agua a una rapidez de 1 metro cúbico por hora. ¿Con qué rapidez desciende el agua cuando la profundidad es de 2 metros? Lo que necesitamos es un gráfico que me ayude a comprender el problema. En primer lugar, el recipiente tiene la forma de cono circular recto. Voy a dibujar un cono circular recto. Bien, aquí tenemos al cono circular recto, invertido, ojo, con 2.5 metros de altura y 4 metros de diámetro. El recipiente contiene agua en su máxima capacidad, ojo, está lleno. Del recipiente sale agua a una rapidez de 1 metro cúbico por hora, o sea, sale agua. Tal vez tenga alguna fuga o algún tubo, pero sale agua. ¿A qué rapidez? A 1 metro cúbico por hora. Necesitamos relacionar este dato con algún elemento geométrico.
Bueno, si sale agua a 1 metro cúbico por hora, eso quiere decir que el volumen disminuye también a 1 metro cúbico por hora, ¿cierto? Por lo tanto, aquí vamos a utilizar el siguiente dato. Diferencial de volumen con respecto del tiempo tiene que ser a menos, ojo, a menos 1 metro cúbico por hora. ¿Por qué negativo? Porque el volumen desciende, decrece. ¿Con qué rapidez desciende el agua cuando la profundidad es de 2 metros? Voy a dibujar aquí dentro al líquido. Y este líquido va a adoptar la forma del recipiente. O sea, también resulta ser un cono invertido. Desde este punto hasta este punto marcamos la profundidad. Le vamos a llamar H. Desde este punto hasta este punto, bueno, el radio. Este volumen que tú observas aquí no se está refiriendo al volumen del cono azul. No, se está refiriendo al volumen de agua que también resulta ser un cono, adopta la forma del recipiente. Por lo tanto, yo necesito relacionar el volumen de agua, o sea, de este cono, con H. ¿Por qué? Porque lo que nos piden es, ¿con qué rapidez desciende el agua cuando la profundidad es de 2 metros? Piden el diferencial de la altura con respecto del tiempo cuando H es igual a 2 metros. Ojo, rapidez en valor absoluto. Esto es lo que piden. ¿Recuerdan el objetivo? Es relacionar el volumen con H. Claro, sí se puede. Tenemos que el volumen es igual a pi tercios por H por radio al cuadrado por H. Lo malo es que no tenemos forma de relacionarlo con el radio, así es que necesitamos escribir a R en términos de H. Y para esto voy a aplicar la semejanza de triángulos. Observa, aquí tenemos a un triángulo. Voy a llamar a este el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Tenemos que el triángulo, ¿sí? El triángulo ABC es semejante al triángulo ADE. Por lo tanto, la longitud de AB entre la longitud de AD va a ser igual a la longitud de BC entre la longitud de DE. Bueno, reemplazando, la longitud de AB, o sea, la altura, es de 2.5 metros. AD es H. BC es el radio del cono grande, que en este caso va a ser 2. Y el DE es R. Y así vamos a lograr escribir a R en términos de H. R va a ser igual a 2 entre 2.5 multiplicado con H. Y eso es lo que debo reemplazarlo. Aquí nosotros tenemos que el volumen va a ser igual a pi tercios por R, que en este caso va a ser 2 entre 2.5 por H y todo esto al cuadrado multiplicado con H. Simplificando, tenemos a pi multiplicado con 4 entre 3 multiplicado con 2,5 al cuadrado multiplicado con H al cubo. Vamos a derivar implícitamente. Tenemos aquí diferencial de volumen, que va a ser igual, bueno, toda esta constante, o sea 4pi entre 3 por 2,5 al cuadrado multiplicado con 3h al cuadrado y no olvidar diferencial de h. Podemos utilizar el truco, dividirlo con el diferencial de t. Ahora, ¿qué necesito? Solo necesito evaluarlo cuando h es igual a 2 metros. Aquí nosotros tenemos que el diferencial de volumen con respecto del tiempo, cuando h es igual a 2 metros, este va a ser igual a 4pi sobre 3 por 2,5 al cuadrado multiplicado con 3 por
h 2 metros, ¿verdad? 2 metros al cuadrado por el diferencial de h con respecto del tiempo, evaluado cuando h es igual a 2 metros. ¿Podemos reemplazar? Por supuesto que sí. Recuerden que este de aquí es menos 1 metro cúbico por hora. ¿Por qué? Porque no importa dónde lo reemplaces, esto es constante. Ya sea que lo reemplace cuando h es 2, cuando h es 3, no importa. Es una función constante y es igual a menos 1 metro cúbico por hora. Está claro que todo lo que está aquí tengo que pasarlo a dividir. Y así obtengo menos 1 metro cúbico por hora entre, antes de pasar a simplificar, antes de pasar a dividir voy a simplificar. Y aquí obtenemos a 4pi multiplicado con 4 metros al cuadrado entre 2.5 o 2,5 al cuadrado. Y este va a ser igual al diferencial de h con respecto del tiempo cuando h es igual a 2 metros. Lo único que me queda es operar, simplificar, ¿cierto? Puedo utilizar alguna calculadora para esto. Bien, en la calculadora nos sale menos 0.1243. Esto va a ser un aproximado de menos 0.1243 metros por hora, ya que el metro cúbico se simplifica con el metro cuadrado quedando metro. Pero ojo, esta es la razón de cambio y a mí lo que me piden es la rapidez, así es que la respuesta tiene que ser con positivo. Problema número 5. Bueno, indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Ojo, una afirmación no significa que sea verdadero. Primero, ¿f posee máximo absoluto? Bueno, tenemos que buscar al punto más alto, y es ahí donde se puede ubicar o puede encontrar un máximo absoluto. Pero observo que la gráfica no tiene un punto más alto, así es que esto de aquí es falso. F posee dos máximos relativos distintos. Puedo observar, sí, un máximo relativo aquí, pero no encuentro en otro. ¿Qué significa ser máximo relativo? El punto más alto en una determinada vecindad. Solo encuentro uno, así es que no hay dos. F posee mínimo absoluto. Puedo encontrar los mínimos absolutos mínimos relativos aquí. Recuerden que también pueden llamarse mínimos absolutos siempre y cuando cumpla una condición, que sea el valor más bajo de toda la función y que se encuentra en el punto más bajo de toda la gráfica. Sí, tenemos un punto más bajo de toda la gráfica que es aquí. Y en este caso me está diciendo que es menos 2 el punto más bajo, el valor más bajo de la función. Sí hay un mínimo absoluto. F no posee puntos de inflexión. Bueno, observen, miren, aquí la gráfica es cóncava hacia arriba y de un momento a otro pasó a ser cóncava hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un punto de inflexión entre ellos. Por lo tanto, sí existe un punto de inflexión. Y aquí dice que no posee, por lo tanto esto es falso. ¿F posee máximo relativo? Sí, aquí está, ¿verdad? Ya le hemos dicho. Y un máximo, por supuesto. ¿F posee dos mínimos relativos distintos? Claro, también. Observen aquí y aquí. Este también se comporta como un mínimo relativo, aparte de ser un mínimo absoluto. Por lo tanto, hay dos mínimos relativos distintos porque observo dos puntos más bajos en pequeñas localidades. Por lo tanto, este de aquí es verdadero. Lo que deben marcar son este y por último lo de aquí. Problema número 6. Seleccionen las afirmaciones verdaderas. Con respecto a los siguientes gráficos, se les descontará un punto por cada selección incorrecta. O sea, no pueden seleccionar cualquiera al azar, sino va a empezar a descontar un punto. No pueden marcar todas. Veamos. Primero, F es cóncava hacia abajo en el intervalo desde 0 hasta más infinito. F es cóncava hacia abajo, ojo. ¿Qué significa ser cóncava hacia abajo? Doblado hacia abajo. Y observo que la doblez sí es hacia abajo. Por lo tanto, esta afirmación es
verdadera. G es cóncava hacia abajo, en el intervalo desde 0 hasta más infinito. Ojo, desde 0 hasta más infinito, desde aquí hacia adelante. Bueno, observo que la función g está doblada hacia arriba. No es que te estoy diciendo que sea creciente, no confundas concavidad con ser creciente, sino que está doblado hacia arriba. Por lo tanto, este es falso, porque aquí está afirmando que es hacia abajo. F es cóncava hacia arriba en el intervalo. No, bueno, si tú estás afirmando que es cóncava hacia abajo, por lo tanto este debe ser falso. R es decreciente en el intervalo desde 0 hasta más infinito. R, decreciente, no, es creciente, ¿cierto? Recuerden que creciente se mira desde la izquierda hacia la derecha y observo que la gráfica empieza a crecer. Por lo tanto, esto es falso, no es decreciente. H es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, sí, mirando desde la izquierda hasta la derecha, estoy observando que la gráfica empieza a crecer. Se trata de la función exponencial. Así es que este es verdadero. ¿Y h es decreciente en el intervalo? Bueno, si aquí afirmas que es creciente, ya no puedes afirmar que es decreciente. Por lo tanto, esto es falso. Las respuestas correctas son esta y el de aquí. Problema número 7. Sea f la siguiente función con tal regla de correspondencia. Determine dominio, intersecciones con los ejes coordenados, asíntotas, intervalos de monotonía, extremos relativos, intervalos de concavidad, puntos de inflexión y por último el gráfico. Nos apoyaremos de una calculadora para obtener a todos estos elementos. No solo te piden el gráfico, también te están pidiendo los 7 elementos restantes. Primero, el dominio. Para encontrar el dominio, yo miro a la regla de correspondencia y observo que no me nombran a ningún x que pertenece a tal, por lo tanto es un dominio implícito. Así es que yo voy a marcar lo siguiente. Dominio de f. ¿Se puede reemplazar cualquier valor aquí? Bueno, se trata de la raíz cúbica, sí se puede reemplazar cualquier valor, por lo tanto el dominio es todos los reales. Segundo, las intercepciones. Primero con el eje X. Y para esto necesito igualar a 0 la regla de correspondencia. Bien, igualo a 0 la regla de correspondencia y utilizaré una calculadora. Voy a definir primero la función, que es igual a todo esto, x al cuadrado menos 1 elevado a la 1/3. Bien, ahora voy a resolver una ecuación. Quisiera que f de x, o sea la regla de correspondencia, se iguale a 0. ¿Cuáles son los valores de x que cumplen? Aquí tenemos que x es igual a menos 1 y x es igual a 1. Así que tenemos dos puntos de intersección. Tenemos el menos 1,0 y el 1,0. Ahora con el eje Y. Con el eje Y es sencillo, solo necesito reemplazar x igual a 0. Vamos a reemplazar x0 en la función, en la regla de correspondencia. Bueno, y al reemplazar vamos a obtener f de 0. Recuerden que solo se reemplaza siempre y cuando el 0 esté en el dominio. Como el dominio es todos los reales, sí se puede reemplazar. Y vamos a obtener menos 1. Por lo tanto, aquí tengo al punto 0, menos 1 como intersección en el eje Y. Tercero, las asíntotas. Primero voy a encontrar alguna asíntota vertical. Pero ¿sabes qué? Nuestra función es continua en todos los reales. No va a existir entonces ninguna asíntota, porque tener asíntota significa presentar una discontinuidad del tipo esencial. Así es que como no hay ninguna discontinuidad del tipo esencial, no va a poseer asíntotas verticales. Así de fácil y rápido. No existe asíntota vertical. Pero quién sabe, tal vez exista una asíntota horizontal. Y para esto necesito yo
determinar los siguientes límites, tanto a más como a menos infinito de la función f de x. Claro, me voy a apoyar de la calculadora. Busco la opción del límite cuando x tiende primero a menos infinito. ¿De qué función? De la función f de x que ya está previamente definida. Y miren, en este caso nos da infinito. Y con más infinito, nuevamente tenemos infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que este límite no existe. Y si este límite no existe, no hay ninguna asíntota horizontal ni por izquierda ni por derecha. Simplemente no existe. Bien, ahora vamos con las asíntotas oblicuas. Primero por la izquierda. Y para esto necesito a un límite. Límite cuando x tiende a menos infinito del f de x entre x. Bueno, nuevamente aquí con mi calculadora. Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x sobre x. Y miren, en este caso nos da 0. ¿Qué quiere decir que que la pendiente sea 0? Que prácticamente te está diciendo que tiene que ser horizontal. Pero está claro que no existe ninguna asíntota horizontal. Así es que tampoco va a poseer asíntota oblicua por izquierda. Porque m dio 0. Tiene que dar algún número real, pero que no sea 0, ojo. Asíntota oblicua por derecha. En este caso ya trabaja hasta con más infinito. Cambiamos aquí más infinito. Y en este caso nuevamente me da 0. Nuevamente, ojo, vamos a indicar que no existe asíntota oblicua por derecha. Bueno, prácticamente no tiene ninguna asíntota la gráfica de la función. Punto 4. Intervalos de monotonía. Para los intervalos de monotonía yo necesito a la primera derivada. Así que voy a hallar la derivada con respecto de x de la función f. Y esto es lo que tenemos. F' de x va a ser igual a 2x entre 3 por x al cuadrado menos 1 elevado a la 2 tercios. Necesito analizar dos condiciones. Donde la primera derivada se anula, o sea, se hace 0, y donde la primera derivada no existe. Bueno, voy a hallar primero donde se hace 0, y para eso debo resolver una ecuación. Voy a colocar aquí solve, voy a copiar a la derivada, y lo tengo que igualar con 0. Y así obtengo el único valor que es 0. Claro, es la única forma de que se convierta en 0 es que el numerador sea 0 y la única opción es que x sea 0. Ahora, ¿dónde la derivada no existe? Recuerden que el dominio es todos los reales. Y aquí hace 0 al denominador cuando es más menos 1. Así que tengo dos valores donde la derivada no va a existir efectivamente, que sería el x igual a menos 1 o el x igual a 1. Por lo tanto, tengo 3 puntos críticos en total. Voy a dibujar a la recta real y dentro de esta recta el dominio, pero recuerda que el dominio es todos los reales, entonces toda la recta es el dominio de la función. Y al dominio de la función es al que se le divide, con 0, menos 1 y 1. Tengo que analizar la derivada, el signo de la derivada en cada intervalo. Aquí tengo 4 intervalos de monotonía. Bien, aquí el signo de el signo de este sector, el signo de este sector y por último el signo también de este sector tengo que analizar en todas ellas. Bien, vamos a realizar el respectivo reemplazo. Aquí tengo a la derivada y lo voy a reemplazar con x igual, por ejemplo, de algún número del primer intervalo, menos 2. Solo quiero saber su signo. Y en este caso nos da el menos 0.64. O sea, es negativo. Es lo único que quiero saber, que es negativo. Y como este es negativo, ¿qué quiere decir? Que es decreciente. Perfecto.
Segundo intervalo, desde menos 1 hasta 0. Por ejemplo, voy a reemplazarlo en menos 0.5. Y tenemos nuevamente negativo. Ojo, nuevamente tenemos negativo. Entonces, voy a colocar esa información aquí. Esto es negativo otra vez. ¿Y qué significa? Que sigue decreciendo. Tercer intervalo, desde 0 hasta 1. Puedo reemplazarlo con el 0.5. Bueno, al reemplazar con el 0.5 nos va a dar 0,40. Es positivo. Y si es positivo, quiere decir que es creciente. Último tramo, cuarto intervalo. Desde 1 hasta más infinito, puedo reemplazarlo con el 2, por ejemplo. Y obtengo 0.64, o sea, es positivo. Lo marco aquí con positivo. Y nuevamente es creciente. Y aquí tengo a los intervalos de monotonía. 5. Extremos relativos. Claro, aquí solo tengo un extremo relativo, ¿cierto? ¿En dónde? En el 0. Lo único que necesito es reemplazar en 0. ¿Recuerdan cuánto era f de 0? Bueno, podemos hallarlo nuevamente. F de 0 es igual a menos 1. Y menos 1 sería, según lo que veo aquí, según esta flecha, tiene que ser un mínimo relativo. Por lo tanto, este lo marco como mínimo relativo. 6. Intervalos de concavidad. Necesito a la segunda derivada. Bueno, voy a obtener la segunda derivada con respecto de x. ¿De quién? De la función f de x. Miren, aquí lo tenemos. Este va a ser igual a, bueno, tenemos a menos, si abrimos paréntesis, 8x al cuadrado por x al cuadrado menos 1, todo elevado a la 2 tercios, menos 6 por x al cuadrado menos 1, elevado a la 5 tercios, entre 9 por x al cuadrado menos 1 elevado a las 7 tercios. Bueno, tal vez se pueda simplificar. Veamos. Sí, miren, se puede simplificar a esto. Sea como sea que obtengan la expresión, es la segunda derivada. Al simplificarlo, observen, nos da todo esto. Creo que es mucho más fácil trabajar con este, ¿verdad? En vez de esto. Esto va a ser lo mismo simplificando que menos 2 veces x al cuadrado más 3 entre, bueno, y debajo ambos tienen 5 tercios, bueno, tenemos aquí 9 por x cuadrado menos 1 elevado a las 5 tercios. Ahora, tengo que analizar los puntos críticos de la segunda derivada. Tengo que revisar dónde la segunda derivada se anula y dónde la segunda derivada no existe. Primero, ¿dónde se anula? Solve. Bueno, voy a igualar a 0 la segunda derivada. Y en este caso me está indicando que no hay solución alguna. O sea, no hay solución. Vamos a colocar aquí que x pertenece al vacío. Pero ¿dónde la segunda derivada no existe? Eso sí podemos encontrar. Observa. Tenemos en menos 1 y 1. O sea, ¿dónde está este denominador se hace 0? Aquí sí podemos encontrar x igual a menos 1 o x igual a 1. Y esto hace que la recta real, donde voy a ubicar al dominio, y que prácticamente es todos los reales nuevamente, se dividen gracias a estos dos puntos, formando 3 intervalos de concavidad. Sí, voy a analizar el signo en cada uno de estos intervalos. Primer sector, segundo sector y tercer sector. Bueno, empecemos a reemplazar. Voy a reemplazarlo con x
con algún X del primer intervalo, por ejemplo -2. Y lo que quiero saber es su signo. Bueno, en este caso nos da negativo, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Negativo. Por lo tanto, aquí tengo la concavidad hacia abajo. Ahora, del segundo intervalo puedo reemplazarlo, por ejemplo, con 0. Al reemplazar con 0 en esta regla de correspondencia, o sea, en la segunda derivada, voy a obtener a 2/3. O sea, es positivo. Positivo. Y quiere decir que es cóncava hacia arriba. Por último, tercer sector, tercer intervalo. Desde 1 hasta más infinito, puedo reemplazarlo con 2. Y así obtengo menos 0.24, o sea, es negativo. Esto es negativo, esto quiere decir que es cóncava hacia abajo. Recuerda que la función es continua, así es que en este caso va a existir puntos de inflexión en el -1 y en el 1. Y este sería el séptimo elemento, ¿verdad? Los puntos de inflexión. Solo necesitamos evaluar a la función en el -1 y también en el 1. Claro, a la función f estamos hablando, porque a partir de esta se obtiene el gráfico. En -1 nos da 0. Y en el 1 también nos da 0. Y estos son los puntos de inflexión. Por último, gráfico. Necesitamos el plano cartesiano. Aquí está el eje X. Aquí tenemos al eje Y. Bien, primer paso, tenemos que ubicar a las intersecciones. Las intersecciones en el eje X -1,0 y 1,0. Bueno, -1,0 voy a suponer que está aquí y el 1,0 aquí. Y las intersecciones en el eje Y, que sería el 0, -1, aquí. Siguiente paso, asíntotas, no hay ninguna. Cuarto paso, extremos. Aquí tenemos un mínimo relativo en el 0, -1, o sea, marquemos ahora que este punto que ya está graficado es un mínimo relativo por el momento. No vamos a saber si es absoluto hasta completar el gráfico. Siguiente paso, los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son el -1,0 y el 1,1, o sea, estos mismos puntos. Marquemos que son puntos de inflexión. Yo los marco con P. Bien, ahora necesitamos dividir al plano en varios sectores utilizando a estos números, tanto de la primera derivada como de la segunda. O sea, al -1, 0, 1, al -1 y 1. Solo nos falta el 0, ¿verdad? Aquí está 0. Esto hace que el plano se divida con este punto, con este de aquí y con este. ¿En cuántos sectores? En 4 sectores. Ojo, no son asíntotas. Solo estoy utilizándolo para dividir. Y voy a analizar en cada uno de esos sectores si crece o decrece y si es cóncava hacia abajo o hacia arriba. Bueno, vamos con los intervalos de monotonía. Aquí tenemos, miren, desde el menos infinito hasta el -1 es decreciente. Tengo que dibujar algo que sea decreciente. Luego, desde el -1 hasta el 0, también es decreciente. Desde el 0 hasta el 1, creciente. Y desde el 1 hasta el más infinito, creciente. Listo. Ahora, concavidad. Desde el menos infinito hasta el -1, decreciente. Perdón, cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Aquí es -1, ¿sí? Desde el -1 hasta el 1 es cóncava hacia arriba. Desde el -1 hasta el 1, ojo, desde el -1 hasta este punto, cóncava hacia arriba aquí, cóncava hacia arriba aquí. Y por último, desde el 1 hasta el más infinito, cóncava hacia abajo. Perfecto, y con eso ya empezamos a graficar. Bien, aquí tiene que ser decreciente y cóncava hacia abajo. Puede ser de esta forma. Luego, en el segundo sector tenemos decreciente y cóncava hacia arriba.
En el tercer sector tenemos creciente y cóncava hacia arriba. Y en el cuarto sector tenemos creciente pero con la concavidad hacia abajo. Y aquí tenemos la gráfica de nuestra función f. Observar que el -1 sí es un extremo absoluto, es un mínimo absoluto.